Bienvenidos aquí a Cantabria de cerca un día más. Hoy vamos a hablar de medio ambiente, porque en nuestra comunidad autónoma hay una entidad que se dedica, entre otras cuestiones, a cuidar la naturaleza y a cuidar sobre todo nuestros ríos. Se trata de la Red Canberra. Para hablarnos de ella está con nosotros nuestra invitada de hoy, Ana Gracia. Bienvenida a Popular Televisión. Hola, gracias. Ana, lo primero de todo, para aquellos que nos conozcan, cuéntanos, ¿qué es la Red Canberra? Bueno, pues Red Canberra es una asociación sin ánimo de lucro que nació ya en el año 2010 y, bueno, y que trabaja en Cantabria por la conservación de la naturaleza. ¿Y de dónde surge este nombre tan curioso? Pues habría que preguntárselo a mis compañeros, a Sergio y Nacho, que eran los fundadores. Nacho permanece todavía en el equipo, pero supongo que bueno, ellos vivían en su momento en Cabezón de la Sal, y en esa zona hay muchas canberas, que son caminos pegados a los bordes de los ríos. Entonces supongo que de ahí vendría la idea de Canberra. Sí, nunca se lo hemos preguntado. Pues es una gran cuestión, se lo preguntaremos en cuanto tengamos la oportunidad, no te preocupes. Vosotros sois muy conocidos porque todos los años presentáis el informe de Proyecto Ríos, pero es solamente una de las actividades que lleváis a cabo. Muy brevemente, si nos puedes explicar qué actividades hacéis desde la Red Canberra. Pues cuando nació Red Canberra en el año 2010, precisamente nació con Proyecto Ríos, que es el proyecto más veterano, que ya cumple 15 años. Inicialmente se dio comienzo en el CIMA, en el Centro de Investigación del Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Aún hoy se financia a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente de Cantabria. Y bueno, a raíz de ese proyecto, que era como el eje vertebrador de la asociación, bueno, pues han ido añadiendo más proyectos. Y en este momento pues tenemos un proyecto europeo, que es Life Vivacqua, en el que participamos como socios, en el que hacemos sobre todo participación ciudadana en el área de picos de Europa, tanto en Cantabria como Castilla y León como Asturias. Luego tenemos un proyecto, Fluviatilis, de Fundación Biodiversidad, que es a nivel nacional, es de ámbito nacional, pero nosotros sobre todo vamos a trabajar o estamos trabajando ya en la zona de la Son, en el término municipal de Ramales de la Victoria. Un proyectito de Red 4C, de Ciencia Ciudadana y Cambio Climático, sobre todo bueno, pues eso, aunar diversas entidades que trabajasen en ciencia ciudadana y en cambio climático, y este año lo vamos a hacer un poquito a nivel local. Y más o menos ahora mismo, y bueno, este año también tenemos otro proyecto más social, financiado por la Fundación EDP. Es la primera vez que vamos a trabajar con personas mayores, con colectivo bueno, pues que a lo mejor se puede considerar incluso en exclusión social, ¿no? Para intentar paliar la soledad no deseada, y trabajaremos también en la Son Lab, se llama. Desde luego no paráis, menuda paramos, actividad no. que tenéis. Bueno, para hablar de Proyecto Ríos, este informe que presentáis todos los años, ¿qué es este informe? ¿Qué nos enseñáis con él? Bueno, pues Proyecto Ríos es un proyecto de voluntariado ambiental, como hemos dicho antes, ¿no? En el que las personas son lo más importante en el proyecto. En estos 15 años han pasado muchas personas por esta iniciativa, y al final el informe de Proyecto Ríos es un poco el resultado que desde Red Canberra les devolvemos a los voluntarios, ¿no? A las personas voluntarias, para que vean cuál es el resultado general de su estudio. El resultado de ir al río tanto en primavera como en otoño. Ellos toman una serie de datos, y luego con esos datos es con lo que se elabora el informe de Proyecto Ríos todos los años. ¿Estos voluntarios necesitan algún requisito especial o cualquier persona que quiera se puede apuntar? No, ninguno. Siempre decimos que no es necesario ser biólogo, bióloga, ni ambientólogo, ni ambientóloga. No hace falta tener conocimientos previos, así que si te animas, eres bienvenida. Y bueno, lo único, tanto en abril, antes de la campaña de mayo, del mes de mayo, como en septiembre, antes de la campaña de octubre, pues lo que hacemos es una formación previa,
de un par de horitas en el que bueno, les enseñamos un poco la metodología a seguir, porque es para todos la misma, es estandarizada, y les damos un kit necesario para realizar estos muestreos. ¿Y tenemos voluntarios por toda Cantabria que se dedican a vigilar los ríos? Hay voluntarios por toda Cantabria. Actualmente hay 91 grupos inscritos. Este año han participado activamente 73. Y hay voluntarios por toda Cantabria. Sí es cierto que hay unas zonas hay más personas voluntarias que en otros, ¿no? Pues por ejemplo en la cuenca del Deva solo hay una persona voluntaria, así que si en el Deva se apunta alguien, pues bienvenido sea. Y sí es cierto también que siempre hay más de la zona de Santander hacia San Vicente de la Barquera que de Santander hacia Castro, así que también son bienvenidos. Ya lo saben, apúntense porque necesitamos voluntarios en esas zonas en concreto, esas zonas que tenemos todavía un poco desprotegidas y necesitamos más información. Bueno, estos voluntarios hacen esos test, os medís y de ahí sale ese informe Proyecto Ríos. Acabamos de conocer hace un par de semanas escasas el informe del año 2022. En líneas generales, ¿qué calidad tienen los ríos de Cantabria? En líneas generales, los ríos de Cantabria creo que somos afortunados por vivir donde vivimos, ¿no? Son ríos muy cortitos, pero que bueno, tenemos la montaña y el mar muy cerquita, entonces son muy cortitos, pero creo que gozamos de una calidad ambiental extraordinaria. Y lo que dicen los resultados, bueno, pues la calidad del agua, al menos en el 50% de los tramos era buena o muy buena. Y la calidad del bosque de ribera sí que se veía un poco más disminuido, pero siempre decimos que también los grupos de voluntarios son grupos muy diversos. Tan pronto pueden ser familias con niños y como pueden ser centros escolares, entonces siempre tienden a buscar zonas más accesibles, más cercanas, ¿no? Y en las que a lo mejor es un área recreativa o que no tiene un bosque de ribera tan bien conformado. Entonces, siempre ahí tenemos un poco de sesgo de la calidad del bosque de ribera. Pero por lo general, si tú te asomas a un valle de Cantabria, bueno, pues los bosques ves que van a lo largo del río acompañándolos durante muchos cursos, salvo cuando aparecen pues eso, las zonas de población. Pero bueno, con 15 años ya que se lleva realizando este informe, entiendo que ya hay una evolución, una serie suficiente para ver si van bien, si van mal nuestros ríos. ¿Cómo han ido cambiando a lo largo de estos años? Pues lo que han ido cambiando, más que los ríos, han sido los grupos de personas voluntarias. Entonces, al final, 15 años son muchos años de compromiso, ¿no? Entonces, han ido entrando tramos, han ido saliendo grupos y con ello tramos. Entonces, los tramos de río han ido cambiando. Entonces, puede que haya habido unos años en los que hubiesen más en zonas de cabecera alta, en los que probablemente la calidad del agua va a ser mucho mejor, que en tramos medios o bajos, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando. Sí que es cierto que en el año 2017-2018, que es cuando empezamos en Red Canberra, otra compañera y yo, bueno, pues sí que juntamos todos los datos de los 10 años que llevaban y realizamos un análisis ambiental de 10 años. Entonces, de esos, llevaban 300 tramos más o menos en esos 10 años, y 50 se habían estado estudiando durante al menos 6 años. Entonces ahí sí que se pudo sacar un poco la tendencia de esos 50 tramos que llevaban trabajándose durante ese tiempo. Está el análisis en la página web de redcanberra.org para su consulta. Y ahí se podía ver un poquito la evolución. Bueno, dentro de poco cumpliremos 20 y podremos juntar más datos, porque sí es cierto que hay grupos de personas voluntarias que, aunque nos parezca mentira, siguen colaborando año tras año y algunos ya llevan 10, 12 años con nosotros. Entonces sí que es una evolución a largo plazo. Esos compromisos, sí, desde luego. Sí, sí. En estos 15 años que lleva el Proyecto Ríos, lo que se ha cambiado es la gente, la forma de entender que tiene el medio ambiente. Cada vez hay más conciencia dentro de que todavía hay mucha diversidad, pero sí que cada vez hay más conciencia de la importancia que tiene que tener el cuidado. ¿Lo habéis notado sobre todo en zonas complicadas, en el Besaya, zonas muy industriales, más cerca de las grandes concentraciones de gente, que se cuida más, que ha mejorado la calidad?
A ver, yo creo que de hace 15 años en la actualidad, al presente, es cierto que el término de medio ambiente va cogiendo cada vez más peso, que las preocupaciones medioambientales son mayores, que en estos años se ha avanzado mucho en saneamiento. Obviamente hay que mejorar, ¿no? Pero que se ha ido avanzando, se han generado depuradoras, etcétera, etcétera, que de hace unos años para acá pues no existían. Y luego la gente antes no hablaba de cambio climático, ahora ya empieza a hablar de cambio climático y eso no deja de ser medio ambiente, de preocuparte por cuestiones medioambientales, tanto como ir a la compra y no llevar la bolsa de plástico, ¿no? y llevar tu propia bolsa de tela. Entonces sí que es cierto que vamos dando pasitos, ¿no? Tendiendo a ser cada vez más sostenibles, que es la idea, ¿no? Si algo se ha destacado, ya centrándonos en el último informe, es la sequía que hemos vivido aquí en Cantabria, también se ha reflejado en los ríos. ¿Ha habido alguno en peligro de secarse, de desaparecer el cauce? Vale, 2 tramos de este año no tenían presencia de agua en ese momento, bueno, pues porque eran arroyos, entonces estaban completamente secos y no pudieron realizar el muestreo de la calidad biológica, bueno, en general de la calidad biológica del agua, porque no había agua. Es cierto que este año ha sido la más acusada de todos, ahí sí que hemos unido todos los resultados. Siempre les hacemos una pregunta muy sencillita, ¿no? Si el nivel del agua que ellos ven es el habitual para la época del año o no. Entonces el 80% marcó que no era el habitual, que era más bajo. Y ahí sí unimos los resultados de todos los años y sin duda era el año con el que más personas había marcado que estaba muy bajito. Riesgo, bueno, pues eso, 2 tramos sin agua, y sí que es cierto que, bueno, que hablando con agentes del medio natural, etcétera, etcétera, este año se han tenido que, bueno, pues incluso sacar peces de pozas porque no podían, porque bueno, se iban a quedar ahí aislados, etcétera, etcétera. O sea, que sí que es cierto que este año ha sido un año muy acusado de la sequía. En cierta medida es todo previsible, ¿no? Porque hemos tenido un verano muy seco. Sí, eso es. A ver, al final el cambio climático, nos guste o no, lo que significa es, bueno, pues que vamos a ir hacia un clima más extremo en el que cuando haga frío, como ahora mismo hace mucho frío, pero sin embargo una semana después podemos tener un calor de viento sur de 20 grados, ¿no? Entonces, la tendencia va, según lo que dicen la comunidad científica, es eso, ¿no? Que tendemos a climas más extremos, a sequías más acusadas y a cuando llueve, llueva torrencialmente, ¿no? Bueno, y a la tendencia del clima seco y el clima cálido. Comentabas antes, vosotros medís la calidad del agua, pero también medís el bosque de ribera, todo ese entorno de los ríos que es tan importante. Pese al sesgo que tiene por los diferentes grupos, por las zonas a las que quieren acudir, pero nuestro bosque de ribera, ¿qué necesidades tiene? Pues nuestro bosque de ribera lo que tiene es unas necesidades de tener un control y una gestión, sobre todo sobre las especies exóticas invasoras, que de hecho debido al cambio climático también proliferan más. Las especies exóticas invasoras, que yo lo digo como una palabra que me es totalmente familiar, pero quizá a los demás no les resulte tan familiar, bueno, pues son especies que han sido introducidas en nuestro entorno, bien sea de manera accidental, como pudo ser el plumero en su momento a través del puerto por semillas, o bien a través de ornamentación, y luego se ha visto que se adapta muy bien y que va cogiendo terreno a otras especies. Entonces el bosque de ribera, sobre todo, el problema que más le puede afectar son sobre todo las especies, la proliferación de especies exóticas invasoras, y donde también creo que tenemos que centrar mucho el ojo. Se está haciendo mucho esfuerzo por eliminar el plumero, sobre todo porque es uno de los más llamativos y uno de los más extendidos. ¿Se está haciendo también el mismo esfuerzo por eliminarlo cerca de las zonas de ríos?
Bueno, el Life of Cortadelia, que es un proyecto que, bueno, que en Cantabria yo creo que ha hecho visibilizar mucho el problema del plumero, acaba de finalizar este pasado año. Hizo un esfuerzo, bueno, siguieron un criterio de ir de... Creo recordar que de la comunidad de la parte interior hacia la externa, ¿no? Y acorralar el plumero en unas determinadas zonas. Sí que es cierto que en ríos también se habrá actuado, pero siempre actuar en las zonas de márgenes fluviales tiene un hándicap, que es que son zonas complicadas en las que solo se puede utilizar eliminación mecánica sin utilizar productos fitosanitarios, porque bueno, pues al final tienes sino un riesgo de contaminación a las aguas, en las que los taludes también pues son más... hay que tener más cuidado con ellos, ¿no? Entonces son zonas complicadas de actuar y en las que si se actúa hay que hacerlo muy bien. O sea, difícil acceso, difícil ejecución del trabajo, no es nada fácil en estas zonas. Estamos hablando de la flora, pero ¿qué tal está la fauna? Bueno, la fauna, nosotros sobre todo nos fijamos en el informe en la fauna protegida o amenazada. Y bueno, en principio no ha habido ningún cambio significativo. Sí existen, por ejemplo, alguna presencia que también nos llama la atención de fauna invasora, como puede ser el bisón americano. Y sí que hay alguna cita que ya se conocía en el entorno del Saja, y que me consta que hace unos años se estaba intentando controlar las poblaciones de bisón americano que habían sido también introducidas de manera accidental y que supongo que continúen. Nosotros en su momento realizamos trampeos de presencia y ausencia de bisón americano y luego con esa información dar cuenta a las administraciones para que pudiesen actuar. Bueno, Ana, con este informe vosotros no solamente lo elaboráis, también realizáis algunas acciones para ayudar a mejorar todo este ecosistema, por ejemplo, las plantaciones de árboles. ¿Por qué son tan importantes estas plantaciones de árboles en las zonas? Durante estos 2 años, del 2020 al 2022, tuvimos también un acuerdo de colaboración junto con Aguas Danone de Fontvella, en el que bueno, nos ayudaron también a impulsar un poquito pues acciones, como tú comentas, de plantación, sencillitas. Y se realizaron plantaciones en el entorno de Pesquera, en el río Besaya, en Pesquera, que estaban fuertemente erosionadas por las inundaciones, y en las que plantamos esquejes de salcines y que ayudaron a fijar la margen durante 2 años continuos. Entonces ya se va viendo esa evolución y a positivo. Por ejemplo, en el río Asón también hemos realizado una plantación de la mano de este programa, y en el que eliminamos especies invasoras, y para reemplazar esa zona que ocupaban, pues plantamos. Y sí, durante estos 2 años hemos ido realizando plantaciones pequeñitas que lo que hacen es eso, o en cada punto solucionar un problema que pueda haber. Entiendo, entonces, estas no solamente ayudan a mejorar la calidad del ecosistema, también pueden ayudar a prevenir, por ejemplo, inundaciones. Todo este tipo de árboles en la ribera de los ríos. Por supuesto, de hecho, cuanto mejor esté conformado el bosque de ribera, al final lo que hace es un poco, enraiza todas las márgenes, con lo cual ayuda a que no se erosione tan fácilmente y que frena el flujo del agua, y ayuda, pues que si hay un bosque de ribera bien conformado y a continuación una población, pues que esté mucho más protegido frente a inundaciones. Me ha llamado mucho la atención también una iniciativa, Jardines de Biodiversidad. ¿Qué son estos jardines? Jardines de biodiversidad. Bueno, pues jardines de biodiversidad es algo muy sencillito, como estamos acostumbrados a que quizás lo que está bien a nuestro modo de ver visualmente es un césped ornamental bien segadito, que cada 15 días en verano nos lo sieguen, ¿no? Que está muy bien, que es fenomenal, pues si nos queremos tumbar.
Pero también bueno, está muy bien dejar parcelas sin segar, en las que rápidamente vamos a comprobar que las especies que va a haber muchas especies de flora. Entonces, por ejemplo, lo hemos realizado en el Parque de Cubillas, en Ramales de la Victoria, en el que era muy evidente. El camino a mano derecha estaba segado porque por cultura y por los usos que se dan, pues estaba fenomenal segado, pero la otra margen izquierda se dejó sin segar. Entonces, claramente se veía desde la primavera, se dejaba sin segar durante todo el verano hasta que diese comienzo casi el otoño, que ahí ya sí que se realizaba una siega. Entonces, claramente se veía la diferencia entre dejarlo sin segar, que crecían todo tipo de flores, a la parte derecha. ¿Qué permiten estas flores? Pues al final atraer insectos, que haya más mariposas, que hubiese más abejas, avispas, bueno, pues polinizando y que, bueno, pues generar biodiversidad a fin de cuentas. Oye, esto es una iniciativa que hasta la gente que tenga un jardincito, un pequeño terreno, la puede llevar a cabo también para comprobarlo. Claro. Bueno, y también seguís promoviendo dentro ya del tema de voluntarias, no solamente las personas individuales que se quieran apuntar, sino que buscáis grupos. Tenéis colaboraciones con colegios, con centros. Cuéntanos un poco, ¿quiénes participan con vosotros en estos centros? ¿Te refieres a qué? Los últimos, porque habéis incorporado algunos acuerdos en el último año, sobre todo para que participen diferentes centros, diferentes colegios. Entiendo que para que ese grupo de voluntarios se mantenga a través del centro y esos tramos puedan estar coordinados por las mismas personas. Vale, Proyecto Ríos tiene como dos fases. Una fase en la que las personas voluntarias realizan ese seguimiento yendo a muestrear pues, en primavera y en otoño, como grupos de voluntarios, y luego hay una segunda fase que es como una fase de adopción, que es la que tú comentas a través de esos acuerdos de colaboración que también se enmarcaron también, bueno, pues con la ayuda del acuerdo de Fonbella, en el que pasan un poquito ya más a la acción, en el que bueno, pues, realizamos con ellos hoteles de insectos o realizamos las plantaciones, etcétera, etcétera. Entonces, colaboradores que hubo en esos 5 acuerdos de adopción fluvial, bueno, pues hemos tenido uno en el Ebro, que actualmente continuamos con el Ayuntamiento de Valderredible y con el Colegio de Velilla. Hemos tenido uno en Zurita, en el PAS, con el Centro de Estelas de Zurita, la Junta Vecinal para el Parque del Picón, en el Ayuntamiento de Pesquera y con personas voluntarias veteranas de las que llevan 10 y 12 años, en el que surgió bueno, pues eso, el acuerdo para mantener las márgenes del río Besaya en Pesquera. A ver que no me olvide yo de nadie. En el Ayuntamiento de Ramales también, bueno, pues potenciado porque había allí personas voluntarias también bastante vinculadas al ayuntamiento que podían echar una mano. Y no me dejo, algunos sí, en el PAS, no, en el Saja con el Foramontanos, con el Instituto Foramontanos, y en el que también con el río Saja. Y si se nos ha quedado alguno fuera, que sepan que agradecemos también el trabajo que han realizado. Es que aprendérselos de memoria no es nada fácil, desde luego. Ana, con esto nos vamos a despedir. Para todo el mundo que quiera ser voluntario, para todo el mundo que quiera cuidar un río, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede inscribirse? Pues en abril empezarán a oírnos de nuevo. Proyecto Ríos, en abril iniciamos la campaña de inscripciones de nuevos grupos de personas voluntarias, y en el que bueno, pues pueden contactar con nosotros o a través del correo electrónico redcanbera@gmail.com o en la página web redcanbera.org si quieren echar un vistazo a ese informe de Proyecto Ríos 2022 y contactar también con nosotros, y en el que bueno, esperamos que el tiempo mejore y podamos hacer esas salidas formativas para enseñarles un poquito cómo funciona Proyecto Ríos, y sean bienvenidos. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Popular Televisión. A vosotros. Muchas gracias también a todos ustedes que nos han seguido. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve el próximo jueves. En este caso hablaremos de un municipio de Cantabria muy destacado, desde luego, y que está tomando gran protagonismo. Se trata de Camargo, jueves a partir de las 10 de la noche aquí en Popular Televisión.